Bienvenidos, somos estudiantes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la carrera de Ingeniería Civil. Nuestro tema es presas de arcos de gravedad de la materia de hidráulica dictada por el doctor Javier Montalbán. Soy Luis Barzola, mis compañeros son Katiuska Kirumbay y Brian Reyes. Generalidades. Esta presa es de construcción muy innovadora en su diseño, es la encargada de resistir el empuje de agua, la presión que se transfiere es de forma concentrada de esas laderas, se encuentran en rocas muy duras y resistentes, se utiliza menor cantidad de hormigón en su construcción, es una presa de eje curvo y de sección trapezoidal triangular. Antecedentes. En la figura se muestra la presa de Glandún. Es un claro ejemplo de las presas de arcos de gravedad, data del siglo I a.C., construida para suministrar de agua a la ciudad de Roma de Glandún, situada al sur de Glandún. Los restos de esta presa fueron destruidos en 1891, tiene una altura de 12 metros, de longitud 18 y 3.9 de ancho. En la figura se muestra la presa del pantano Che, obra de ingeniería hidráulica que data del siglo XVII. Se encuentra ubicada en el río Vinalopó, en Alicante, España, presa de gravedad en forma de arco en planta. Su idea de construcción data en 1589 y sus trabajos iniciaron en 1632. Características generales. Estas presas son de estructura hiperestática, son muy ligeras, sus esfuerzos se reparten entre los cimientos y los estribos. La anchura es el 30% de su altura, combinan características de presas de arco de gravedad y el muro de contención tiene más espesor en la base. El mecanismo resistente es muy híbrido. En la figura se muestra la presa Hoover en los Estados Unidos. Por problemas de resistencia en los estribos se construye un cuerpo de presas menos esbelto, de forma de que el peso de la presa ayude a resistir sus esfuerzos. En las presas de arcos de gravedad, la esbeltez se reduce un poco, estando entre el 40 y el 60% de la altura de la presa. En la siguiente figura se muestra un claro ejemplo de presas de arcos de gravedad en nuestro país, como es la presa Daniel Palacio, que se encuentra ubicada en el río Paute, de 170 metros de altura, de 420 de longitud de coronación. Se utilizaron 5.6 millones de cemento Portland tipo 2 de 50 kilogramos, que corresponden a 1.200.000 metros cúbicos de hormigón. En las presas de arco gravedad, el esfuerzo se reparte entre el cimiento y los estribos laterales. Su funcionamiento requiere la inyección de las juntas para que la transmisión del esfuerzo de empuje hidrostático se transmita por efecto arco hacia los estribos y los cimientos de la presa. El diseño de presas arco se centra en el análisis tensional y en la definición de una geometría del arco que evite concentraciones de esfuerzos de tracción local y excesivos esfuerzos de compresión. Esta tipología de presas funciona como una estructura con una serie de condiciones de contorno que la coacción. Su economía mejora en cuanto a volumen de hormigón, como en caso de una presa bóveda, donde el ahorro puede sobrepasar el 80% del volumen respecto a una presa de gravedad. En la figura se muestra la presa Casasola, una representación gráfica de presa arco-gravedad. Una presa arco puede dividirse en dos elementos estructurales, arcos horizontales y ménsulas verticales. Para que no se produzca inestabilidad en los estribos, la componente horizontal del empuje debe transmitirse al estribo con un ángulo seguro. Para que se cumpla la sentencia anterior, el empuje no debe alinearse muy próximo con el contorno del valle. Un requerimiento específico de este tipo de presas es la capacidad resistente de los estribos y el material de las laderas de la serrada. Es necesario, por tanto, un terreno de gran capacidad portante en las laderas de la serrada. Definiendo el arco, también necesitará buena capacidad portante en el cimiento inferior de la presa. Tipos de presas arco-gravedad. En el apartado de tipología de las presas arcos pueden ser de dos tipos dependiendo del perfil de la misma. Y estas son perfil de radio constante, perfil del ángulo constante. Vemos un ejemplo de la presa arco-gravedad. Tipos de presa arco-gravedad. Perfil de radio constante. Este perfil constituye la geometría más simple. Combina una cara vertical aguas arriba de radio constante con una pendiente radial uniforme aguas abajo. En la figura vemos una presa de arco con perfil de radio constante, forma de planta y forma transversal. El radio de la cara aguas abajo varía con la elevación. El ángulo 2θ alcanza su valor máximo en la cresta y mínimo en el pie de aguas abajo. Este perfil es idóneo para valles relativamente simétricos con la forma de U. Aunque no es el más económico, en volumen se caracteriza por tener simplicidad analítica y de construcción. Tipo de presa arco-gravedad. Perfil de ángulo constante. Este perfil es un desarrollo del perfil
de radio constante de volumen mínimo. En la figura vemos una presa arco de perfil de ángulo constante en planta, en sección transversal y en la sección AA. Esta geometría es más compleja y provoca que se produzca un desplome hacia aguas arriba en las secciones más cercanas a los estribos y uno hacia aguas abajo en la sección central. Este perfil se ajusta mejor en valles estrechos y con pendientes fuertes en forma de V, pues durante el periodo constructivo puede llegar a producirse inestabilidad. Presas arco-gravedad. De gravedad. Cuando el peso de la presa es notable y sirve para, al componerse con el empuje, dar una resultante adecuada y francamente interior a la base de la presa, son las de mayor volumen de hormigón. En la figura vemos cómo el empuje se descompone en resultante y peso. De arco. Utilizando la forma curva para la presa, al objeto de transmitir el empuje al terreno en dirección e intensidad adecuada, por su forma geométrica, resisten y transmiten las cargas tanto a los cimientos como a los estribos. Ahí vemos la fuerza del agua como el arco transmite la fuerza al estribo izquierdo y al estribo derecho. Conclusión. En las presas arco-gravedad la curvatura es insuficiente para resistir el empuje y hay que darle a la presa un cierto peso para que compense ese defecto. La estabilidad y la resistencia se consigue por efecto del peso propio y del arco que transmite los de fuerza a la ladera, por lo que se necesita un macizo rocoso resistente. En la imagen vemos la presa Hoover, Estados Unidos. Gracias.